Buenas noches. Bueno, un nuevo programa, una nueva ilusión. La grada está aquí puesta, gracias a Teleasturias, gracias a Telecable y después a los que nos ayuden un poco de esos que vienen aquí. Lobato, que es un monstruo, Mateo Astur, La Costana, Neumáticos Principado de Asturias, en la representación del mi amigo Carlos, y después una cafetería que se inauguró antes de ayer, La Buena Ventura, va a ser una cafetería muy buena, en un sitio maravilloso en la calle Gil de Jaz, con el número 15, allí, de centro de Oviedo, con platos populares, que va a estar perfecto, y después lo del mi amigo, de postre los pasteles, en la Pastelería Asturias, que va a estar perfecto. Entonces vamos a empezar hoy la pelea. Hoy tiene que ser una pelea buena, porque de momento tengo aquí a la izquierda mía a Carlos Rodríguez, que todo el mundo ya vino más veces, es un crack, está preparado para hablar de fútbol y de coches y de lo que echemos. Y después tengo hoy un emisario, ya esto ya es lo más. El gemelo, tiene el gemelo que, bueno, para aguantarlo la de Dios, pero bueno, vamos a aguantarlo hoy. Y después un monstruo en el arbitraje, en el fútbol, porque además hay que decirlo, fue directivo del Real Oviedo, fue todo, que fue Eusebio Álvarez, árbitro internacional, un crack dentro del fútbol. Y espero seguir trayendo más gente para que esté bien, vale. Y vamos a empezar un poco hablando del Madrid y del Barcelona, lo que queráis. Empieza tú, Eusebio. Bueno, pues vamos a empezar por el Barcelona, que es el que está en la cresta de la ola. Sí. Yo creo que el Barcelona está haciendo una campaña francamente buena, que desde luego siempre, en algunos foros se había comentado que si marchaba Guardiola, pues que el Barcelona iba a quedar como huérfano, que ya no iba a practicar ese fútbol que está realizando. Bueno, pues marchó Guardiola, está Vilanova, que era el segundo, y el Barcelona sigue haciendo un fútbol preciosista, precioso, guapísimo, y que además yo creo que como gente que soy futbolero me encanta cómo juegan al fútbol, pero bueno, desde luego lo que hay que tener en cuenta es que en cierta medida esa gran labor que está haciendo el Barcelona tampoco se ve desmedida por lo que está haciendo el Atlético de Madrid, que creo que está haciendo una campaña francamente buena. Bueno, yo discrepo un poco de eso, pero bueno, que hable un poco Carlos, porque si no, después cojo la batuta yo y dice la gente, Jaime, en el tema del Barça, bueno, la idea de Eusebio, Madrid, sí, pero de mano en la del Barça, ¿no? De mano en la del líder, ¿no? El Barça extraordinario, 16 partidos, 15 victorias, 18 de diciembre, esto está medio terminado. Porque evidentemente en los últimos años el Barça ha perdido muy pocos partidos, ahora habría que perder 4 o 5 y no sé si la temporada dará para tanto, ¿no? Y encima que los demás prácticamente ganasen casi todo, ¿no? El Barcelona tremendo porque el gran mérito del entrenador es convencer a los jugadores que pueden seguir ganando, gente que lleva un montón de años ganando con el equipo, con la selección, por tanto que gente como Xavi, que gente como Iniesta todavía tenga mucha hambre de fútbol, es un ejemplo del buen hacer del míster, ¿no? Del entrenador, ¿no? Yo solamente decir una cosa en torno al entrenador, no me gusta sinceramente el comentario que para que juegue Villa hay que cambiar el sistema, porque si lo hay que cambiar, que lo cambie, porque evidentemente el máximo goleador de la selección española, uno de los máximos goleadores del fútbol español, si le hay que encontrar sitio a un campeón del mundo, es que alguien está haciendo algo mal. Bueno, tú, Tinillo, ¿qué tienes que opinar? No te vuelvas loco, yo no estoy de acuerdo Gemelu. Como yo no estoy de acuerdo con Carlos, no estoy de acuerdo porque yo creo que ahora mismo en el equipo del Barcelona ningún delantero, llámese Villa, Pedro o Alexis o Xavi, ninguno tiene puesto en el Barcelona. Porque el único puesto que dejó libre el CSS tiene que ser cubierto por el Thiago, que exactamente seguir con lo mismo. Es que por cambiarlo y por decir que sea asturiano o no sea asturiano, no estoy de acuerdo. Yo, si fuese no soy del Barcelona, pero si fuese de barcelonista a muerte, para nada. Como si lo lleve mañana. Yo no quiero ningún delantero.
Porque según veo jugar al Barcelona, que es otro mundo, al lado de los de Madrid, joder. Es que lo de Madrid empieces. Es impresentable de entrenador. Gustaríame verlo en el Oviedo o en el Sporting, a ver si sube uno de esos, pues que no va a subir ninguno. Pero es que también me gustaría que alguien le llamase la atención por cómo puso el otro día el periodista de Marca, un chaval ahí, un prove desgraciado, joder, y que venga a caerse de él, pero ¿de qué va ese tío? Joder. Y el gran culpable, que es el señor presidente del Madrid, tenemos al mejor entrenador del mundo. ¿Pero qué cojones estás tú hablando? ¿Qué sabes tú de eso? Si nunca lo viste. Estoy de acuerdo en el aspecto de que hay cierta arrogancia por parte del entrenador del Madrid, sobre todo el respeto que debe tener hacia los medios de comunicación, hacia las profesiones de las personas, porque, vamos a ver, si un periodista, un radiofonista le dice que no le gusta su entreno o su planteamiento, que ese señor, claro, tiene que y decirle, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con usted, y mire, yo soy un entrenador y hago mi equipo, pero tengo que respetar la opinión de ese señor. Lo que no puede hacer es... Si no respetan a su madre. Y con Saranca y con la otra banda que tiene ahí, son una banda, joder. Madrid tiene una banda. ¿Tú y es del Madrid? Yo soy del Madrid porque soy del Oviedo de Madrid y era de Franco. Vale, Tinillo. ¿Y tú, Carlos, qué opinas? Sí, por supuesto. Mira, yo a mí no me gustó mucho lo que acabas de decir ahora. Yo con respecto a Villa voy a decir una cosa. Este señor ya es campeón del mundo, cosa que no puede decir mucha gente. Este señor fue importantísimo en el campeonato del mundo, importantísimo, porque tuvo gol y porque los hizo y porque lleva toda la vida marcando. A mí no me gustaría que el fútbol español, y más concretamente el Barcelona, cometiera la misma injusticia que seguramente el Madrid hizo con Raúl. Gente entregada a los colores, gente que toda la vida ha hecho goles. ¿Y siga Raúl también en el Madrid? Yo no quiero que siga Raúl en el Madrid, pero seguramente hubiese tenido una mejor salida de la que tuvo. En bicicleta. No lo sé si en bicicleta o no, pero Tino, Raúl es toda una institución en el Madrid. Y no salió bien, lo mismo que no salió bien Del Bosque, y lo mismo que no ha salido bien últimamente cierta gente. Entonces, sería injusto, la historia hay que respetarla. Y la historia de Villa en el fútbol español, y espero que continúe, es extraordinaria. Y la historia de Raúl en el Real Madrid es absolutamente extraordinaria. Pero ya pasó. Pero lo que es historia, un día fue presente. A ver si ahora quise ir una bicicleta también. No sé lo que ya hay que dar a Raúl, pero cuando salió Raúl del Real Madrid seguramente podía seguir metiendo muchos goles. Center, ¿vale? Les ruedines y hablar de Fernando Alonso y compañía. ¿Sabes el problema? Que el fútbol, afortunadamente, efectivamente, si una cosa tiene buena el fútbol, es que efectivamente todo el mundo puede tener una opinión y encima el problema ya que puede ser hasta válida. Es decir, el señor Mourinho no ha de tener, evidentemente, el privilegio de tener permanentemente la razón, sino que hay mucha gente que puede opinar y que puede ser válida. Y con respecto a lo que dices, que no hay el mejor campeón del mundo, mira, con respecto, Tino, a lo que dices, que no hay el mejor entrenador del mundo, no sé si hay el mejor entrenador del mundo, pero seguramente en los últimos 10 años, con 20 títulos ganados en 4 ligas diferentes, es un tío que se ha de respetar, al menos. Se ha de respetar. Hablamos del campo para adentro. Lo demás de fuera, como bien dice Eusebio, hay mucho que analizar. Pero en el campo, un fulano que lleva 20 títulos en 10 años, su opinión dentro del mundo del fútbol tiene que ser, evidentemente, muy respetada. Muy respetada. Si me permites, Carlos, evidentemente lo que está claro es que ese señor, ahí están las estadísticas. Pero esas mismas estadísticas, mejores incluso, las tienen entrenadores españoles. Y son normales, porque mira, hay una persona a la cual admiro, es a Del Bosque. Del Bosque se lo cargan, y permítaseme la expresión, en el Real Madrid porque no daba el perfil estético. O sea, que para ser entrenador además tienes que ser guapo, ¿no? Oye, con que seas buen entrenador, ya está. Entonces, Del Bosque en estos momentos para mí es uno de los entrenadores que no es porque sea el seleccionador nacional, sino en su trayectoria, ahí tiene... tiene 10 títulos. 10. Bueno, tiene 10. Vale. 10. ¿Cuántos tiene Guardiola? A la gente, ¿Cuántos tiene Guardiola? 14 en los últimos años. A la gente hay que analizarla con los resultados. Ahí no podemos. Quitar valor a Vicente sería la hostia, porque además hay que analizar la calidad humana. Perfecto.
perfecto, pero en este caso, si ponemos mucho valor a Vicente, no y la quitamos a Mourinho. Es decir, como entrenador, como persona podéis hablar lo que consideréis oportuno, eso está claro. O sea, pero como entrenador, como títulos conseguidos, bueno, los resultados son muy importantes en un equipo grande y los de Mourinho son buenos, son extraordinarios. Son extraordinarios. Oye, ¿no nos gusta lo demás? Bueno, no nos gusta a nadie, evidentemente. El sábado da una rueda de prensa a las 5 de la tarde y es esperpéntica permanentemente. O sea, en el momento que empieza a hablar, hostia, habla de muchas cosas menos de fútbol. Pero yo hablo del Mourinho que sale, que saluda al entrenador rival y que está 90 minutos. Siempre, Tini, siempre, bueno, joder. Siempre saluda al entrenador rival, siempre espera por él y siempre lo saluda, Tino. Yo Carlos, permítame y termino, o sea, permítame que discrepe, porque saluda al entrenador rival, porque es el protocolo del partido. Pero el día antes, o sea, son peores Pellegrini, que estuvo en el Madrid, que si él está en el Madrid, él no iría al Málaga. Pues no sé si dónde terminará él. Y a lo mejor, bueno, pues él está en la cresta de la ola. Pero la ola, como todos sabemos, termina en la arena. Y bueno, él va a terminar en la arena forrado de perras. Pero también va a terminar en la arena. Bueno, yo no estoy mucho de acuerdo con vosotros. Ya sabes que hay que pelear un poco sobre todo. Yo no estoy de acuerdo en que me digáis que el Barcelona no oye por nada. El Barcelona lo entrena cualquiera. Como es que cualquiera, ese entrenador que tiene ahora era el segundo que había en tercera división. Es decir, era un entrenador más que había en tercera división, que tuvo la suerte de tener un amiguete, como si el tenía yo mañana y millonario, y dice, ven tú para acá, que éramos yo, punto, y ya está. Y entonces el del Barcelona, el del Madrid, fue un hombre de mucha suerte. Yo creo, lo vengo diciendo siempre, yo creo que no tiene ni idea. Con respecto a todos los demás entrenadores, abusa, dice cosas tan raras como que se le estó él y 4 lebrelucos que tienen allí, que también lo dijo el gemelo ahora, que fueron para un provín que gana 1.000 euros para joderlo, 4. Tenía que llevar otros 4 metidos unos hostias y dejarlos en su sitio por mamón. Pero yo no voy a, como entrenador, creo que yo nunca lo voy a hablar de si uno juega bien, nada más que lo voy a hablar de quejarse, que si no lo tengo, que si tal, si lo tuviese ahora poníalo. El otro día con ese Morata iba a ponerlo en Vigo y de repente después y ayer sacó los 10 minutos por compromiso. Sí, yo siempre lo veo con bobadas, culpable los árbitros. Sí, él nunca es culpable y yo creo que no. Mira, me hay que decir, y no estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque los entrenadores de fútbol dependen de la clase de jugadores que tengas, ¿entiendes? Y con todo eso se equivocan, por eso digo yo, o creo yo que se equivocan, por eso digo yo, lo de Cés, que ahora al no estar Cés, y tienes un niño que juega como dice Tinillo, que la toca, viste, lo sabió ayer, hizo un control de balón que se apaga y manipula, esto y la otra, ya, lo que hizo ese niño. Entonces ese niño que sabemos todos que juega muy bien, pues hay que mantenerlo, no pasar a otro sistema. Es cierto que pasa a otro sistema y juega con 2 extremos. Villa, a mí que tú no quieres defender, yo también lo quiero defender. Y creo que Villa está al nivel de Pedro, o un poco mejor, y mucho mejor que Alexis. Y en ese sistema de tocar, o como juega el Barcelona, pues Villa no. podía entrar, pero no porque sea Villa ni eso. Tiene una lesión, le va a costar trabajo, y si el entrenador no lo ayuda un poco, pues eso, porque el entrenador tiene debilidad por el otro que tiene y está. Eso pasó en el fútbol todos los entrenadores. Yo voy a matizar 2 cosas, Geme. Mira, 2 cosas. La primera, yo no digo que Villa tenga que jugar. Digo que es muy injusto para un futbolista con su clase, con su categoría y con su historial, que un entrenador te diga que no tiene sitio porque si no tiene que cambiar el esquema. Bueno, me parece duro, Geme, me parece duro. A mí me parece también normal. Me parece duro, que el entrenador es un entrenador corriente y moliente, que igual que ese entrenador del Barcelona podía entrenar al San Andrés o al de la calle de la Diagonal, el equipo de la Diagonal que juega en regional. Si juega ahí tampoco pasa nada. Claro. El historial de Villa, por parte de su entrenador, merece el mismo respeto, lo mismo que merece Casillas, por ejemplo, en el Madrid, en el tema de Mourinho.
¿no? En el tema, bueno, pues y luego en el tema del Madrid, yo no estoy defendiendo a Mourinho, yo estoy diciendo, contrariamente a lo que tú dices, que un hombre que ha estado en 4 equipos importantes del fútbol europeo, y ese es su gran mérito, ha ganado muchos títulos con ellos. Es decir, en el Oporto sale a 2 títulos por temporada, en el Inter sale a 2 títulos por temporada, en los años que estuvo, en el Chelsea también, y llega en el Madrid y gana 2 títulos. Sí, pero bien. Esos equipos de temporada están 2 años, él conoce, porque él no era nadie, él entró en el fútbol porque sabía un idioma de un inglés, bueno, un inglés que llegó a Barcelona que no tenía ni puta idea y se labró y con sus amiguetes lo sacaron. En 4 equipos diferentes, que tú seas capaz de obtener tantos títulos... Con Pérez. Bueno, claro, en el Oporto no lo había, en los demás... Pero tenía jugadores, tenía Deco, tenía uno, bueno, tenía en el Oporto muchos. No había tantos. Pero tenía un equipazo, coño. Bien. Y tuvo la suerte de que después fue y con el otro... Bueno, lo tuvo y cumplió. Y se metió en ese nivel que está, que yo siempre lo ataco, ¿sabes que lo ataco? De golfantes, de vividores, de trepadores... Todo eso, el fútbol es una auténtica mafia total. Y es que eso es terrible, son unos edificios grandes encima de un desierto, desechos que se van a deshacer, debiendo pufos con cuatro, pero ves tú, siempre que hay, oye, ¿viste el Oviedo? ¿Cuánto dinero gastó el Oviedo? Tenía el Oviedo con gente, oye, el Oviedo llegó a tener 6.000 o 10.000 millones que gastó el Oviedo. ¿Y quién los manejó esos millones? Cualquiera, como y cualquiera. Eso no puede ser, el fútbol es una auténtica trampa. Y entonces ahí está, que viene, traigo a este y traigo al otro por traer, porque gasten esperas cualquiera. ¿Cómo se puede dar a un presidente del Oviedo mañana que digas, oye, o de cualquier equipo, hablo de cualquiera? De esos jeques que vienen y todos esos, los equipos desaparecidos, desarmados. Nada más que hay la pelea y la lucha de 4 que quieren que el equipo siga, pero si no puede seguir nunca, los equipos están muertos por una mafia, consentido por el primer culpable, los ayuntamientos que lo apoyan, Hacienda, que no hay un duro, oye, ¿quién son los que más deben del mundo? El fútbol. ¿Y cómo Hacienda no se mete ahí, ni la seguridad social? Y después voy yo y no pago la seguridad social y ¡pam! Me embarguen todo lo que tenga. Es una trampa, lo sabes tú y todo. Mientras eso no se desarme y todos esos presumiendo. Pero chicos, si tú, ese Mourinho que presume de ganar 10 millones de euros, pero 10 millones, pero ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que inventaste? No inventaron nada, sí, está peor, pega ya la pata mucho peor que yo. Mire, yo por cerrar el tema de Mourinho con Carlos y tal, que por Dios, la estadística ahí está, sí, ahí está. No se puede decir nada. Pero mira, yo sí puedo decir que es un señor que no hace equipo. Tú ahora mismo, el vestuario del Madrid está dividido o fraccionado o atomizado. Porque va todo el mundo por libre, por un lado los españoles, por otro los portugueses, por otro los brasileños, por el otro. Y entonces, un señor que es el que tiene que gestionar ese grupo humano, tiene que aglutinarlos, tiene que tenerlos todos en una piña. Y bueno, de eso sabe Eduardo mucho más que todos nosotros, lo que es el gestionar un vestuario. Lo que no puede ser es que tengas... los españoles, no les sirve Sergio Ramos, no les sirve Casillas, que también tienen sus estadísticas tan buenas como las de él, o superiores, porque él todavía no ganó ningún mundial, ni ningún europeo. Bueno, ganó Champions, pero no europeo como seleccionador. Hay dinero, y ahí es donde él está a un tope elevado, pero está abusando. Después tú llegas a Madrid, yo creo que ayer yo vi al Madrid, y oye chico, pero bueno, tenía el partido, yo para mí el Madrid tenía que haber ganado. Y no oye lo que después dice la gente, como perdió no vale, no, el entrenador en su momento dado tiene que decir, oye, vamos a tocar un poco más, vamos a hacer más cosas, porque él tiene unos jugadores de primer línea. Yo con Eusebio, yo cuando hablo de la defensa de Mourinho, evidentemente hablo de esos 10 años en los cuales sus resultados son buenos y que por tanto hay que respetarlo como, este es el inicio de la conversación, como buen entrenador. Ahora, todo lo que está diciendo Eusebio no se puede rebatir, es decir, analizamos este año.
ha hablado de falta de aptitud de sus jugadores, por tanto, ahí el responsable, evidentemente, cuando ves que un equipo no está en forma, sobrará algún jugador y por tanto tiene que entrar otro, y eso es lo que él tiene que regularlo primero, y eso no lo está haciendo. Y eso evidentemente no lo está haciendo. Sí. Está incumpliendo la primera norma de un vestuario, que es guardar todo eso y tratarlo con ellos. Esa también la incumplió, y evidentemente está bajo el amparo de un presidente que ha hecho una cosa extraordinaria en el Madrid, y que nadie puede negar a este presidente. Nadie puede negar una cosa, que es que no dejó que el club cayera en manos de nadie. Eso es lo más importante que ha hecho Florentino. ¿Quién es el de nadie? Bueno, pues Florentino se pudo haber quedado con este club hace muchos años. Cuando llegó había una deuda tremenda, lo podía haber convertido en sociedad anónima, y él y sus amigos, que los tiene de mucho dinero, se hubiesen quedado con el Real Madrid. Consiguió para Benalmádena, como se llama ese rollo ahí. Bien. Consiguió, y en el centro de Madrid hizo las casas que todo lo que tú quieras, pero consiguió una cosa muy importante. El Real Madrid sigue siendo de sus socios, y el junio que viene el señor presidente tendrá que enfrentarse a una votación en la cual el madridismo decidirá si sigue siendo presidente del Madrid o si no es presidente del Madrid. Sí, pero el Madrid y el Barcelona son, creo que, los que más deben de este país. Todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero de momento son de sus socios. Y viste los problemas que ha tenido el Oviedo, el otro, porque sus equipos no sean de sus socios. A partir de ahí, presidente dice morir con este entrenador. No lo sé. No, los demás alrededor no lo entendemos. Yo discrepo. No lo entendemos. Con Lolita Sevilla, una de esas cosas. Yo ahí discrepo. Yo lo del entrenador discrepo, lo digo de verdad. Bueno. Yo nada más que valoro a los entrenadores abajo y la gente de abajo, mira. Bueno, alguien tiene que entrenar a los de arriba, joder. Bueno. ¿O no? Alguien más tiene que entrenar, ¿no? Pero podía entrenarlos cualquiera. Igual que fue, antes hablasteis del seleccionador, ¿cómo se llama este? Bueno, todo el mundo sabe que yo con seleccionador, bueno, no estoy de acuerdo, porque hay cosas, yo de jugar con dos medios centros, pues yo una cosa que no me gusta, cuando tienes tantos y tan buenos jugadores, si los resultados están ahí. Y a mí sí no me gusta, pero bueno, si estuvo en Madrid, ¿Y qué hacemos con los resultados? Porque fue jugador, porque como entrenador fue al Castellón y dijeron y pista, no valía, y fue al Córdoba y pista, y fue al otro y pista. Tuvo la suerte de los amiguetes de turno, ya te lo dije yo antes, cuando llega mi hermano, sí, multimillonario, ven para acá que aquí está chupado. Y eso es lo que hay en el fútbol, que yo contra lo que voy, yo voy contra todos esos líderes. Yo quiero los directivos antiguos, aquellos que había, como cuando era el Oviedo, el otro, antes de ser esas sociedades. Esas sociedades que se hicieron para la mafia, eso es una mafia que hay. Oye, vosotros sois chavales jóvenes y no lo queréis ver, pues apaga. Tú tienes una empresa importante, buenísima, pero si no pagas mañana a la seguridad social o al otro, te tienes que mandar echar con 3 o 4. Oye, mentira. No, totalmente de acuerdo. Y en el fútbol no. El fútbol de mano, mira, eso es cierto. Vamos a ver, todos los equipos, y ahí está el Deportivo ahora que está el último que está de moda, y el Deportivo, o el Santander, que nos cae muy cerca, también los dos, van a tener unos problemas tan grandes o mayores de los que tuvo el Oviedo. El Oviedo fue cabeza de turco en este tema, y caímos cuando evidentemente podía haber caído mucha más gente. Pero el fútbol Gemes se basó fundamentalmente en gastar. El Oviedo, cabeza de turco, vamos a dejarlo serio, sin ser formal. El Oviedo, cuando yo me acuerdo, y pensó que este señor estuvo ahí. Hay que decirlo, el Oviedo fue un equipo que cuando Eugenio Prieto empezó y era en sociedades, como era el Oviedo, debía de ser todo el fútbol, y pagando ellos. Eso, cuando aquello era maravilloso. Y en el momento que vino las sociedades anónimas que escaparon, o alguno que escapó, el señor Eusebio escapó del Oviedo, el mejor que hubo, que fue el que ponía las perras, que fue Cholo de Lobato, ese fue un dios para el Oviedo. Cholo Lobato y Pastrana eran los que avalaban al Oviedo en los créditos. Si pagaban lo de uno y lo de otro, avalaban tuyo solo. Claro, pero ahora no hace falta, porque eso fue una trampa. Y pues quedó con un genio y el otro, y empezó a desear más, y quedó como una pista de baile sin nada.
desastre quedaron. Eugenio hizo una buena labor. Claro. En mi opinión hizo una buena labor. Claro. El problema fue lo que decías tú antes, el momento que llegaron las sociedades anónimas. Claro. Ahí ya desapareció lo que era la filosofía de club, aquello, el Oviedín nuestro, desapareció. Que es lo que hay ahora no hay eso. Ahora tú lo sabes que no hay nada. Ahora el Oviedo es una empresa para cuatro. Y el Oviedo, no hablo del Oviedo, hablo de todos los equipos españoles, que hay infinidad de ellos, todos igual, como una empresa, pero están metidos todos ahí chupando. Tú llegas al colegio de árbitros, un árbitro antes llegaba y oye, no llega millonario, es que ahora se convierten en millonarios. ¿Cómo es esto? No hay ascenso, no hay nada, eso está ahí puesto. Y vas al fútbol y pásate lo mismo. Y venga a ganar dinero y no hay para los demás. Oye, el otro día decía el Barca que entre los jeques y esos que iba todo a rastro. Y va a ir. Porque no dejen de hacer las cosas ni nada. Yo estoy aquí hoy, pero tu amigo Amarildo hoy me volvió yo con 500 euros de papeletes de la Junta Asturiana. A ver, hay que preguntar si ya salieron los cuentes. Bueno, saldrían y les cuentes. ¿Sí? Marildo está como tú, para hacer las cosas con sentido y hablar. Que yo hablo del fútbol de... Bueno, de fútbol ya hablaría yo también, que también lo sé, más que tú. Yo lo veo, yo como sociedades anónimas y hacer las cosas normales. Perdóname un segundín, es que me viene y tengo que me viene a la memoria ahora que habló Tino de la Juventud Asturiana. Es que antes, todos aquellos jugadores, la Juventud, que sacasteis jugadores ahí que estuvieron en primera división en todos los equipos de España. Sí. Y empezamos a nombrar y no terminamos. El Real Oviedo tenía un equipo también en aquella pistonuda, el Caudal, el Bosco, Bosco Sidesa, y de ahí salieron gente, bueno, ahí están. En el Bosco fue donde empezó Kini. Sí, Kini Castro. Había una primera juvenil, o como se llamaba de aquella, en Asturias, que era tremendo. Y es mezclar un poco los temas. Desde aquella se cultivaba más la cantera. ¿Qué pasa? Que ahora la cantera no interesa. Si España estamos teniendo, mezclo temas, pero si España, a nivel de Federación Española o de Selección Española, las categorías inferiores están ganando todo, estuvieron ganando todo. Bueno, ahora afortunadamente estamos arriba. Y todos esos jugadores, no está ninguno jugando en España. O sea, tienes, ¿dónde están? Todos están por Inglaterra o la cantera del Madrid, están todos fuera. Si no están en Sevilla, están en el Valencia, si no en el Levante, si no... Y entonces, ¿por qué hay que traer jugadores? Están allí, los que tienen el Madrid no, porque, por ejemplo... Es mezclar temas, pero te estoy hablando de las canteras. Me acuerdo yo en aquellos años... Y habláis de como entrenadores grandes, yo no entiendo eso. Mira, en aquellos años me acuerdo yo ir la Junta Asturiana a jugar a Pinzales. ¿Sabes dónde queda Pinzales? Bueno, pues era de aquellos que yo tenía un coche. De los pocos que había coches que había, yo tenía uno de ellos. Y entonces cogía un viaje de aquí a Pinzales, vuelta para Oviedo. Otro viaje de aquí a Pinzales, vuelta para Oviedo. Cuando terminaba el partido, de Pinzales a Oviedo, y otra vez de Oviedo a Pinzales a por los que quedaran. Claro, ¿qué? Era lo que hacía. Claro. Y cuando me daban les bolses de la Junta Asturiana, que era si no llegas en las sociedades anónimas, pues sería así. Bolses y los equipos de estarían encantados. Habrá dame 200 bolses en el Rodablas, donde llevaban los botes. Era un equipo señor. Pero había muchos equipos, ¿no? Ya, bueno, pero como la Junta Asturiana no había ninguno. Pero ¿cómo no? Había de... ¿Cómo no? Anda, Gemelo, dime uno. Pero Gemelo, un tema muy importante. El problema del fútbol español, evidentemente, puede ser de sus dirigentes. Claro. Bien. Pero el futbolista español bueno es carísimo también, ¿eh? Porque son los dirigentes los que lo hacen carísimo. Carísimo. ¿No? ¿De qué? Y te voy a decir más. La plantilla que el señor Del Bosque llevó al Mundial era la plantilla que más cobraba de todos los equipos. Claro. Ojo, si a razón de cobrar exige resultados, evidentemente cumplió. Pero si llega a quedar eliminado por el camino, en el Mundial, por aquel partido contra Paraguay o aquel partido contra Chile, complicadísimos, hubiese sido totalmente un fracaso. Por los malos sistemas que ponía de vez en cuando, por poner dos mediocentros. Todo lo que tú quieras, pero el señor Casillas, el señor Xavi, el señor Iniesta, el señor Villa, todos los que queramos, son futbolistas de altísimo nivel, tanto jugando como cobrando, ¿eh? Un tema muy importante, ¿eh? Yo discrepo de eso.
no contra ti. Discrepo porque yo vi jugadores que estaban arriba jugando y después vi los abajo. Y yo, pero bueno, tú jugaste en primera. Yo los tuve, es que los tuve yo. Por eso yo valoro más el de abajo. Hay que subir con el de abajo. Vale más subir a montones. Eso de primera. Túvelo yo, no me decir los nombres. Aquello era terrible. Y los que veo en otros equipos. ¿Usted dónde juega? Yo jugué en segunda, en primera división. Joder, no joder. A ver, Gebe, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un futbolista de primera división, la que yo veo, y un futbolista de tercera división o de segunda? Pues te voy a decir, juro ante Dios decir la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia te lo voy a decir yo. Excepto 4 o 5 que hay buenos, los demás apaga y vamos. Es decir, como jugadores del Atlético de Madrid, por ejemplo, ayer, para jugar y tal, y mover la pelota, ni uno. En Madrid tienen figuras, pero en destiempo, figuras. Una cosa y otra cosa es juntarlos para que la toquen entre todos. Ahí depende del Marqués de Loriana, el tonto ese, que dice el Tinillo y yo lo rectifico. El señor Mauriño, que creo que no tiene ni idea. Y las 4 figuras que hay son Iniesta, que los ves que son diferentes. No, pero espera, vamos a analizar el fútbol. Técnicamente, diferencia de un futbolista de primera a segunda B. ¿Cómo Técnicamente. No sé. Trato de balón, parar balón, tocar. No. Los diferencia. de primera, ninguno. Bien, Mira, ¿hay mucha diferencia entre uno de primera y uno de segunda B? Ninguna. Mira, el mejor partido que yo vi esta semana, fuera de ayer del Barcelona y Atlético de Madrid, creo que fue el Lugo y el Castilla, creo. Bien. Y alguno más de segunda que vi yo. Y dije, hostia, Juaro de puta madre. Que ayer, Veloche, yo no vi un cacho, pero no pude ver más. Pero hizo un buen partido, pero también hizo un buen partido el Almería. Yo creo que bueno, no oye robar, se equivocó el árbitro y punto. Yo lo de robar lo repito. No, robar no. Se equivocó. Yo digo que no estuvo afortunado el árbitro. Yo retiro lo de robar. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, Carlos? Estoy de acuerdo contigo en que técnicamente el nivel de un futbolista de primera, hay futbolistas, o lo explicamos de otra forma, hay gente de segunda B que técnicamente puede tener el mismo nivel que un futbolista de primera división. Seguimos tú y yo. El portero del Madrid. ¿Hay mucha diferencia entre un futbolista de segunda B y un futbolista de primera? Físicamente tiene que haber lo mínimo, porque los entrenadores son iguales y los preparadores físicos son iguales. No sé. Para la semana que viene voy a traer yo un preparador físico y va a decir lo que es. El preparador físico sabe igual el del Caudal como el del Madrid. No creo yo que el del Madrid tenga cosas raras. Igual. Levanta, coge, tira, salta y brinca. Gol, corre. No, ni igual. La preparación física está igual. Lo que pasa es que hay otros artículos que metes ahí, ¿entiendes? Que puedes decir, oye, pues hay unas máquinas cojonudas, hay no sé qué, que pueden hacer mejor y que ayuden a ser mejor. Pero la condición de mandar y tener el preparador físico son todos iguales. Vale. O no creo yo que... Bueno, a ver si después de 6 programas tú y yo coincidimos. Que a ver si después de 6 programas tú y yo podemos coincidir en algo. No, tú y yo creo que coincidir. Sí, yo coincido siempre con lo que tú digas, a mí me parece bien. Lo que a lo mejor no comparto la. Bueno, pero si a mí me parece perfecto que no lo compartes. ¿Sabes cuándo comparto contigo? Te voy a decir... Porque yo no tengo ni idea. Y tú lo de los coches que me dices a mí, pues me dice la gente, joder, sí, Carlos, joder, muchos saben, claro, joder, yo no tengo ni idea. Pero yo en el fútbol no oye por nada. No, pero quiero decirte... Aquel señor lo sabe, yo lo viví. Y coches, joder. No, porque de fútbol puede haber cualquiera. Efectivamente, eso hacemos. Y yo no sé, yo hablo de... Yo quiero decirte una cosa. Yo voy a decir en lo que yo considero que está la diferencia fundamental entre el fútbol de segunda B, el fútbol de segunda y el fútbol de primera. Sí. Vamos a ver si Eusebio también está de acuerdo y si Tino está de acuerdo. Si analizamos ayer el partido del Atlético de Madrid y del Barcelona, la diferencia fundamental de ese partido con cualquier partido es a la velocidad a la que se juega en primera división. ¿El qué? A la velocidad a la que se juega en primera división. Yo creo que se juega a una velocidad terrible. Terrible. Esa es mi opinión. Eduardo, yo comparto lo que dice Carlos. Yo, mira, te digo, lo digo
Perdón, con toda humildad. Estamos Yo para mí, intentando ver... fíjate, la diferencia que yo noté de pasar de segunda división a primera era la velocidad del juego. Es que no te podías despistar. Como árbitro me refiero. Se juega mucho más rápido. El balón iba... Eso es el ambiente que se está dando a notar y trabajar. El ambiente de la gente, de tal. Pero hay partidos de primera que los ves, que pones así y te duermes. Yo, que me gusta el fútbol más que a los niños los chupos, y hay partidos que me duermo. Sí, hombre. ¿Entiendes? Y empiezo a ver, yo vi el otro día el Lugo, mira, te voy a decir una cosa, te lo voy a decir aquí, ahora mismo. Yo al Real Oviedo, el mejor entrenador que veo yo, de los últimos años que veo trabajar, es el entrenador del Lugo. Setién. ¿Por qué? Porque ese Setién ya jugaba bien. Y los ves rehusar y juega y toca. Pero no me dijiste el otro día que es futbolista, no podía ser buen entrenador. No, oye, espera, no, oye, la madre que me parió. No. A ver qué lío me metiste hace una semana. Bien, te lo voy a decir, ¿no? Eso, vas a te lo voy a decir porque ver. estamos aquí para... Claro. Me gusta. Yo además vengo que los por exjugadores apuntar, de fútbol, que los exjugadores, sobre todo ahora, se están arrinconando a este sol que está calentando de esas empresas malas, y entonces ellos dan todos los niveles. Ahora, tú vete para allá, y después ves al entrenador del entrego que lleva toda la puta vida y no sale nunca porque un jugador que pegó 4 patadas porque están en primera o en segunda, que no juegan un pijo la mayoría de ellos, y ¡pum! Y ya están arriba con su... Dejen ellos hasta carné, ¿eh? Nada más que tienen que ir 3 o 4 veces allí. Nada más, no tienen que hacer nada. No, yo ahí, Eduardo, los cursillos tienen que hacerlos y son presenciales, ¿eh? Sí, pero son unos cursillos presenciales que un entrenador de fútbol... Pero lo hace igual el jugador que jugó en el Madrid o en la selección que el que jugó en el Caudal o en el San Claudio. No, espera un momento. No. Yo, si voy a hacer un carnet o un niño que juega en tercera en cualquier lado, se vuelve loco, carnet de primera. Tengo yo con mi niño, carnet de primera. A ver, el primer año tienen que entrenar, el segundo entrenar, primero para juveniles, el segundo para... Y después para la tercera ya van con 3 o 4 años trabajando, yendo allí todas las tardes, con Pulgar y Paquín La Mona, el Dauneses, jugadores míos, que eso seré yo. Y os cuesta trabajo, pero un jugador de primera no, pásenlo todo. Casi van directamente al grano. Bueno, pues, eso. Y por eso dije yo, es que, mira, yo por la calle, es cierto lo que te estoy diciendo, es que tú dices a mí, yo voy por la calle, oye, Jaime, es que dijiste que la hago con un canuto, todo esto. No, jodas, que hay muchos que están preparados, pero hay la mayoría... Déjame preguntarte, o sea que entonces, el jugador por ser de primera división, hay una serie de cuestiones que ya se las dan hechas. Claro. Yo creo que hubo lo que hubo. Yo te voy a decir. Espera un momento. Perdón un momento. Sí, claro. Yo recuerdo en mi época, yo estuve en la escuela de entrenadores. Y por allí pasó Tensi, Vicente, Lotu, los estudios, fuesen de primera o fuesen... Ahora, ¿sabes? La gente Geme que tuvo fundamentalmente un privilegio fueron los internacionales. Pero yo creo que los demás, los que sean de primera, lo que está diciendo Eusebio, creo que no tienen ningún privilegio. Sin embargo, los internacionales sí que se podían saltar algún camino. Que todos sobrepasan, y los internacionales, los internacionales tienen más. Y te dice a ti un ciudadano como yo sé que yo no es porque lo diga yo sé que tuve personalidad. Yo tuve jugadores que llegaron a una primera división y tenía yo 15 años y ya gobernaba a los de 13. Y conmigo no se movía nadie. Y yo tenía suficiente. Y fui a Gijón y aquel pájaro me echó, me jodieron. Voy a Madrid y me jodieron más. Hasta que ahora apareció la Virgen de Covadonga y dijo hace 3 años, toma, jefe, el título nacional tiene uno aquí. Y yo, ¿para qué me va la hora? Para leer la hoja de lunes. Pero bueno, es igual, no me da más. Pero yo tuve eso y lo viví. Yo lo viví eso. Lo viví todo. ¿Entiendes? Y yo por eso hablo. Mira, ayer trae el Marca un señor que en el año 63, que yo fui con un jugador para el Real Madrid, yo, de más que llevé.
Sí. Y nos invitaron. Y como no sabíamos andar por ningún lado, dijeron, oye tú, chavalín, Ramonín. Ese Ramonín sale en el Marca de ayer. Le van a dar una insignia de oro y brillantes a perpetuidad para el Real Madrid. Ese chavalín fue el que me llevó a mí, que yo andaba porque vi andar, pero claro, yo llevaba a mi lado, creo que fue un monstruo en el fútbol y como persona para mí, que fue don Gustavo Losa Martínez, ¿entiendes? Con el caudal, al jugador que llevábamos ahí. Yo fui allí a llevar varias veces jugadores. ¿Y sabes para qué me vale a mí eso? ¿A mí de qué me vale a mí? Jugadores que oye, el otro fue para el Barcelona, el otro para el Son, este gemelo. Pues se lleva un poco la contraria. Un día fui a Buenavista, entré a Buenavista, y 4:18 y ven allí, mira este hijo de puta. A mí me lo dijeron porque ahí. En el mundo del fútbol cada uno tiene su opinión. Vergüenza cada el fútbol, uno tiene su joder, opinión, el Geme. fútbol no hay, porque Pero su opinión. no se encuentra, ¿cómo se va Pero a poder nadie, encontrar? en el mundo del fútbol nadie está en ¿Tú crees posesión que de la hoy verdad trae absoluta, el periódico? Geme? Mira, hermano, hoy trae el periódico a las mujeres de los jugadores del Santander, metiéndose con ellas. Pero ¿qué culpa tiene? ¿Para qué los fichas? ¿Para qué los fichas? Joder, ¿para qué ellos ya tanto si no tienes un duro? Chaval, ¿y quieres jugar en el Santander? Te doy 6.000 euros al año. ¿Quieres o no? Y ahí así de montones. Que no ganes, no pasa nada, ya ganarás, joder. Ya irás poco a poco haciéndoles cosas con sentido. Pero a ver, Tino, ¿se juega más rápido en primera o no? Porque el Geme todavía no nos contestó. No nos no, contestó. me cago, Tino. No, claro, no pero nos no estás contestó. joder, sigues con el que no, a ver qué cambio. Si duermes, uno se duerme viendo. Pero tú no crees que el Madrid juega a una velocidad terrible. ¿Qué? Sí, Porque porque el es Atlético rápido, sí. juega a una Si velocidad dando terrible. patas para adelante. Yo, No me jodas, yo no voy a Diego, discutir. Diego. Vamos a un balón que pasan. Me cago en Yo no voy a un discutir interior que- derecho pasa al extremo izquierda. ¿no viste Eso lo no que hay hizo en Ronaldo segunda. el otro día, ayer? Tercera división, Ronaldo, perdón. ¿cómo? Cuando metió que el gol, Un luego interior pega y no se la pelota derecho que ventana, la ¿para pasa al dónde extremo va? izquierda en ¿Qué tercera hizo? división no se ve. Un O no interior lo que Bueno, sea. un jugador, a la vez, que sea un paisano, desde el centro Prado, que por la parte derecha que la pasa al extremo izquierda. Un pase. pase. Sí. ¿Y no se ve en tercera división? Hombre, calla. No se ve en tercera división. No, señor. Oye, Tengo yo un- oye. Ni en segunda B. tú Ni en ves- segunda B. Yo estoy Yo con Eusebio. tuve los en Yo la con juventud. Eusebio. Yo tuve unos jugadores en la juventud. Eduardo, que los conozco Eusebio, como tú, Pero que estoy de qué acuerdo quieres que decir, juega. que después de los de la juventud no hubo jugadores buenísimos Andaba en yo los con un categorías. niño- Hombre, calla. Oye, andaba yo con un niño que lo metí en el coyoto a jugar, levantaba la cabeza, pegaba ¡pam! A 40 metros, como tú dices. Sin embargo, luego me lo cargaron. Entre ellos me lo cargó el señor Cárcava. ¿Vale? Pero como era fiu de fulano de tal, no hicieron ni puto caso. Luego, a la pedilla no, estáis equivocados. Jugadores en tercera jugadores que en jueguen tercera. bien a la pelota. ¿O? No Antes, hablamos de que no. Antes, Ahora ya Técnicamente, menos, porque ahora- técnicamente, tácticamente Sí. y físicamente Sí. hemos coincidido de que la Vamos gente a ver, puede jugar mira, en en muchas el Oviedo- categorías. en Hemos el hablado de Oviedo- rapidez de juego Escucha, y en el Oviedo hay un afortunadamente tenemos futbolista, aquí para mí- una persona con experiencia Para en mí el hay un campo que futbolista que estuvo. puede jugar, lo que pasa es que ahí viejo, pero que toca la pelota como cualquier futbolista. Pero si nadie lo niega, pero si nadie no lo Y niega. para mí Pero- el Manu- pero- el Manu pero- es, sí, ¿cómo se pero llama? que en primera se piensa más Manu rápido, Busto se se piensa llama. más rápido, se ejecuta más Hay uno rápido. que se llama Por Manu eso se Busto. juega en primera división. Por descontado Y por eso tenemos tiene aquí que tener al amigo algo, Eusebio que pues nos si dice no- que, oye, es Hay verdad. lenguajes que jueguen bien. Bueno, Que vamos nadie a lo ir niegue. vamos Nadie a ir lo a niega. publicidad un momento, ¿vale? Y después volvemos. Seguimos con esta pelea. Bien. Salud. Voy a hacer los anuncios ahora, Quique. Vale, muy bien. ¿Dónde salen de ahí? Vamos. Bueno, vamos a empezar una segunda parte, que yo creo que ahora va a ser más de pelea, porque vamos a hablar del Oviedo, del Sporting, y a ver si hablamos de la segunda B, que los equipos asturianos, pero bueno, esto hay que, lo que no se puede nadie olvidar, y es de Sibar que inauguramos hace 3 días, en la calle Gil de Jaz, estuvimos allí, hostia, de puta madre, invitados, pero bueno, hay que ir allí a seguir tomando porque, bueno, y un bar bueno, ya lo tiene el letrero y la buena aventura. Yo creo que la aventura va a ser cojonuda porque van a salir para arriba con la gorra. Iremos allí algún día a tomar, bueno, hay el plato del día, hay platos especiales.
y aquellos niños allí trabajando como leones. Nosotros vamos a tomar un cacharrín, que no pasa nada. Y después tenemos el coche, que es... ¿Va en el menú lo del cacharro? No va en el menú, oye, hay que pagar, ¿no? Bien, tampoco es caro y un sitio bueno porque que... eso hubiese sido una novedad terrible. Y después ahora ya cuando tenemos lo de las fiestas, ¿qué hay que hacer? Pues ir a Mateo Astur, a ver si para la cena de Nochevieja, de Nochebuena, las cenas, todo eso que hay ahora de las empresas, que bueno, que siempre vamos, yo siempre fui. La verdad es que fui a mi empresa y ya ni van, ya se retiraron, no, como ellos quitaron la paga, joder, que ganáis un sueldo, nada. Y bueno, después tenemos más, lo de los coches son vitales, voy a traer aquí uno yo que va a hablar de la nieve, cómo se esquila, cómo se tal, va a estar preparado. Y claro, para ir a la nieve, ¿qué hay que hacer? Ir al Principado de Asturias, porque el centro del Principado de Asturias eso es demasiado. Poner ruedas, con Armando y el otro allí dirigiendo el cotarro, ¿hay que ir o no? Ahí, a la fuerza. Llevar buenas ruedas, cadenas y estar preparados. Y después tenemos, donde vamos a ir ya, estamos invitados, parece ser. Bueno, no sabe bien el Tinillo, a la Costana. El otro día estuvimos a la Costana. Mira, allí sale el tren. El otro día fuimos a la Costana, joder, comimos allí. Comimos unas manos de cerdo. Mira, púsonos primero, bueno, muchas cosas, pero púsonos unos setes que estaban de 19. Y después les manos de cerdo, cojonudos. Manos de diputado. Joder. De diputado. De diputados, sí, de los que hay ahora que tienen que echar a todos. Diputados, concejales, gerentes, que son los que están hundiendo el país. Cuatro platos. Yo no conocía a ninguno. Te lo juro por Dios, 4 platos. Oh. Y después tenemos, de postre, a ver a mi amigo Ataolfo, allí, les Leticias, a comprar y eso de Leticias, esos pastelucos de... Yo ya sabes que yo siempre fui de ella, aunque soy amigo del de Ovetus y tal, pero de Asturias, con mi amigo Casas, aunque este no está muy de acuerdo con él, nada. Pero yo iba allí a comprar los pastelinos que estaban de mí. Bueno, y ahora vamos a hablar del Real Oviedo. Sí. Ayer jugó bien, jugó mal o... No, ¿podía hablar? Sí, claro, pues tú puedes hablar. Lo primero que me gustaría saber es que ayer, una de dos, o yo no vi el partido, o Zubeldia me engañaba, y el otro que está ahí igual. Unos gritos, unas cosas. Oye, vamos a ver, ¿de verdad creéis que el Oviedo, porque haya ganado ahí en el Bayo ese, el Oviedo no sube a segunda división? Si no tiene 4 jugadores o 5, no sube. No tanto, no, joder. Bueno, anda, vale. El Oviedo tiene que echarlos a casi todos. Ya no se pueden echar. Bueno, anda, vale, no se pueden echar. Te llevamos contigo para casa, joder. Hay que reservar la lista. Yo te digo. Entonces hay que pagar. Sí, hay que pagar, pues si os pague. Claro, pero ¿pagar ¿quién los fichó? Coño, que sí. Joder, si vamos a ver al primero, el lugar de unos inventos que hace de la Virgen ahí. Este Cervero en el medio del campo, vamos a ver, tío. Cervero ayer jugó bien porque metió 2 goles. Sí, el que no los puede meter soy yo, que estoy aquí metido ahora. Y Eusebio tampoco. Pero él está para eso, para meter goles y sabe hacerlo. Pero nada en el centro del campo, porque no. Hoy hablé yo con Cervero para traerlo aquí. Va a venir la semana que viene. Pero es que el Oviedo ayer, no me digáis que el Oviedo tiene que subir solo por el nombre y por la afición. Tiene que subir indiscutiblemente, pero con esto que digo, no sube el Oviedo ni empujándolo, hombre. Yo, si me permites, sí, yo te permito todo. O sea, la primera, evidentemente dices tú, ¿quiénes son estos jugadores? ¿Quién los fichó o cómo se ficharon? Claro. Tenemos que partir de una premisa. El día 11 de julio, el Oviedo no tenía junta directiva. 11 de julio de 2012, de esta temporada. Sí, no tenía junta directiva. No tenía equipo. Joder. Pues anda que no tiene jugadores, Bueno, vale, vamos a ver, déjame seguir. Entonces es Ibona de verdad, ¿tú crees que está para jugar en el Pumarín? Pues no.
Bueno, ¿Tú quieres echar para jugar al Coyote? Pues no, y el Alegre y el otro y el otro y el otro. O sea, que a mí me gusten o no me gusten los jugadores, efectivamente, y puedo coincidir contigo en muchas cosas, pero yo donde quiero llegar es que esa junta directiva llegó en un momento determinado, no tuvo capacidad. Perdona, que yo no me meto con la junta directiva, No. ni menos con la afición, que No. dentro de los aficionados tengo yo 2 filles que lloran por el Oviedo que llega de mi madre. Pero yo digo, ¿quién fichó? Porque ahora, pero es que ahora mismo hay que tomar medidas. Es que tuvieron que fichar lo que había. Bueno, lo que había porque era un momento... Pues ahora hay que seguir fichando. Eduardo, el Oviedo necesita ahora fichar. Vamos a ver. Coño, no sé quién... Tú estás en el mundo del fútbol. Perdón un momento. Sí, Hubo alguien que dijo un día de esos, ¿en qué prensa? Que ese que era el tamudo ese y no valía para el Oviedo. Mira, con 4 tamudos con 35 años sube el Oviedo hasta primera división escopetado. Se lo digo yo, al que le haya dicho eso, no sé si fue algún directivito o un presidente, no sé quién fue. Yo estoy de acuerdo que Tamudo, que yo ahora mismo, si Tamudo viene al Oviedo, el precio, lo traigo. Ahora claro, hay que saber qué precio. Claro. Mira, si ahora hay los en primera división que se están entrenando con eso, es que lo paga la federación, solo que en vez de entrenarse en Oviedo, que al frío, son los de la AFE, sí. ¿Los de qué? La AFE. La AFE, eso. Van a Benalmádena, a Marbella, porque allí entrenen, porque jueguen partiducos, haz calor, van al sol. Pero esos jugadores ahí, no hay 4 jugadores ahí. Hablando en plata, a precio puta, miren. Bueno, te lo digo yo estoy de acuerdo contigo que hay que reforzar el Claro, totalmente. Totalmente pero de ya, acuerdo. y subir, el Oviedo tiene que subir. Un poco. El Oviedo tiene que subir. Si el Oviedo no sube, Bueno, otra vez, abajo. Vamos a ver, yo siempre dije que no iba a subir, pero bueno, el Oviedo todavía tiene una salvación. Yo creo, el Oviedo y meterse en el primero, porque oye, la segunda vez, oye, pues, donde está el Caudal, el Avilés, el Marino y el otro, joder, pues si no, lo que tiene que hacer es meterse el primero, y después, juega mejor que el Oviedo. y después de un partido y un día, meter contra el primero, un día, en Buenavista 20.000, y llegues al otro campo y hay 2. Yo aquí Pero necesitaría algo, En esta tertulia, aquí en otra ocasión que tuvimos, yo lo primero que dije que es que no se puede todos los años andar fichando 2 o 13 jugadores. Claro, que no puede ser. O sea, entonces, no estamos de acuerdo. Yo lo que sí también me refiero es que, bueno, pues que ese momento que llegó, que llegas a un club, que estás ya en el mes de julio, casi a mediados de julio, y que dices tú, joder, qué ficho, terminas metiendo algún gol, porque aunque sean fuera de juego, ¿no? Pero te terminan marcando algún gol. Pero bueno, que evidentemente hay que reforzar y que también yo creo que con un poquitín de suerte a ver si podemos subir, porque tampoco el grupo es muy fuerte, lo digo sin ningún empacho. Oye, y en una comidina, esa gente que está al frente a Lobato, que vayan a Lobato, hombre, cholo. Ya estuvieron el otro día cuando Vale, vinieron pues en me alegro México. mucho que vayan, porque es el mejor, joder. Que sí. Bueno, una comida no se puede hablar. Oye, podríamos fichar 4 jugadores. No están convencidos de que, o dicen así, el Oviedo no sube ni queriendo, porque no tienen jugadores, joder, para Yo creo una cosa, yo en el fútbol estoy tan de vuelta, yo creo que todos los que están en los equipos de fútbol de arriba es que no son ni de... Este es del Oviedo, estos del Oviedo no son ni de Oviedo, hay que decirlo. Yo soy amigo oye, estuve hablando con Sabino ayer, amigo mío, y yo creo que no son, pero no hay gente en Oviedo que tuvo que venir uno de fuera, otro que si tengo relación con el Caudal está haciendo buenas madres. Desgraciadamente igual no. Igual, fíjate tú, y digo desgraciadamente igual no, porque en Oviedo somos mucho de bla, 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 y en la cafetería, en el chigre, y no sé qué más. Yo no soy de bla, bla, yo soy de fútbol. Tú no, hombre, por Dios, no sé. Pero conmigo no contactaron ninguno, contacte con uno que está ahí, oye, bien, el mal listo de esto nada, te pongo. Yo soy el que hablaba con Sabino, no sé cómo se llama, si es capaz, el que transmite. Uno de los que coño, de esos que dicen que el gemelo es. Sí, bueno, ese. Oye, pero vamos a ver, muchacho, ¿tú cómo puedes hablar? Yo estaba viendo ese partido, es una vergüenza defender lo que es indefendible. Ese es el mal, tiene razón el geme. Tiene una vergüenza. Por decir que y Sabino tenemos. Oye, yo espero que me llame a mí, que me lo diga, oye, geme, pues sí, señor, porque tú ayer me hiciste a mí ver, o yo no fui al fútbol, o tú no fuiste al fútbol, porque yo lo estuve viendo, ¿vale? Una vergüenza.
en el Bao. Ayer no jugó Bueno, mal, no jugó mal. bueno. Si ayer jugó bien, Tino, quiero más morirme. ¿Qué Tino de qué? A ver, Tino, a ver. No, que tú eres muy diplomático, lo tuyo es la Sí, mira, voy a empezar por defender. Voy a empezar por defender a mi amigo Sabino Zubeldia, que es un buen comentarista, y además es una persona objetiva. Y si considera que la cosa va mal, lo tiene que decir. De fútbol, bien, joder. Perfecto. Pues la primera norma del fútbol, ¿sabes cuál es? ¿Qué? Respetar al contrario. ¿A qué contrario? Esa es la primera norma. Al contrario, ni aunque agua. se llame Corucho. O aunque se llame lo que quieras. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa diferente. Vamos a lanzar... Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Según tú, el Oviedo evidentemente tiene que llevarlo de calle porque la... Totalmente. Pues, un momentín. ¿Por qué? Porque la mayoría de los 19 equipos restantes, como bien dice Eusebio, nos dice muy poco. Nos dice algo Tenerife, nos dice algo Salamanca, y los demás, evidentemente, son la mayoría pequeñas poblaciones. Sí, pero bien, los equipos que hay espera en un momento. Mira, pero un momento, que te voy a decir una cosa. Mira, voy a meterme ahora con el gemelo. Claro. Mira, ¿sabes lo que dicen la mayoría de los entrenadores cuando juegan contra el Real Madrid? Sí. Que esa no es nuestra liga. ¿Tú crees que... Sí, que esa no es nuestra liga en equipos como el Oviedo. ¿Tú crees que eso es verdad o es mentira? Así que dímelo. Tú dime, ¿es verdad o es mentira? Sí, cuando el Oviedo juega contra el Madrid, cuando juega contra el Barcelona, sí. ¿consideras que es su liga o que no es su liga? Igual que los demás. Me parece igual. Perfecto. Porque el Oviedo, la liga del Oviedo, que este señor... El señor presidente, cuando juegue el Oviedo con Tenerife aquí, va a haber 15.000 espectadores, 20.000 espectadores. Vamos a cambiar. Que eso en primera división no lo hay. Cuando juegas contra el Madrid o contra el Barcelona, ¿es tu liga o no es tu liga? Pues sí, claro que es mi liga, joder. Bien, si gano algo, bien, si no, mala suerte. ¿Y el aficionado del Madrid qué considerará? El aficionado del Madrid, a nosotros, por ejemplo, el Oviedo, que nos ve como una mierda. Bien. Lo mismo que tú consideras del resto de los equipos de segunda vez que juegan contra el Oviedo. No, perdona, yo no los veo mal a ellos. Te lo estoy diciendo, que los equipos asturianos ahora mismo, según lo estoy viendo yo, están a la altura del Oviedo. Porque el Oviedo el Caudal ganó al Oviedo porque mereció ganar. Y nada más. No me expliques otra cosa. Pues porque con el nombre, evidentemente, hombre, el nombre. No se ganan partidos. No se ganan partidos. Bien, entonces, voy a explicar una cosa. Sí. Permíteme que durante un minuto explique una cosa. Sí, explícalo. La broma esta que dicen los entrenadores, que esa no es nuestra liga, te voy a dar unos datos. Mira, el Oviedo jugó contra el Madrid y contra el Barcelona 78 partidos en primera división. Sí. ¿Tú sabes cuántos no perdía el Oviedo cuando jugaba contra el Madrid o cuando jugaba contra el Barcelona? Yo vi al Oviedo ganar muchas veces. Perfecto, pues mira, de cada 10 partidos el Oviedo no perdía. Yo vi al Oviedo, sí. Era impresionante Oviedo. Perfecto, cuidado, muy bien, correcto. Cuando el mejor futbolista... ¿Vas a permitirme que te lo dé? Sí, ahora mismo, pero voy a decir una cosa. Cuando el mejor futbolista que yo creo que hubo en este país, mejor que Di Stéfano, lo tuvo el Real Oviedo. Se llamaba Sánchez Laje. Sánchez Laje, ni Lándara ni nada. Sánchez Laje. Si en vez de caer en el Oviedo, se cae en el Barcelona o se cae en el Madrid, era superior a don Alfredo Di Stéfano. De hecho, fue al Valencia y lo demostró. Era un futbolista... Ahora ya cuando me vas a dejar. Vale, sí, bien, pues de cada 10 partidos que jugamos contra el Madrid, en 4 no perdemos. Bueno. En 4 no perdemos. Está muy bien, ¿no? Sí, a ver, en aquellos tiempos, ¿no? No, en los 78 partidos que jugamos. Sí, en la historia. 78. El último en el 2001, ¿vale? Bien. Cuando jugamos contra el Barcelona, ¿sabes cuántos no perdemos? No. Bueno, el 45%, 4,5. Vale. Bien. ¿Eso qué significa? Que ya hacemos daño, ¿no? Claro, y extraordinario. Y extraordinario. ¿Y por qué entonces? Pues entonces, tienes que respetar al Marino, al Avilés, al Corucho, al Guadalajara. Yo no lo respeto. No lo respetas. No. El Oviedo ahora mismo está tercero. Y una circunstancia muy importante. Vale. Claro, no te vale. Porque no está respetando al rival. Porque no está respetando al rival. El Oviedo no tiene que pasar del ¿cómo se llama? ¿Decir de ayer? Del Corucho. Del Corucho. Si esos son 11, si no tienen ni camiseta, joder. Claro que tienen camiseta. Y juegan al fútbol. Un segundín. Mira, el Corucho fue cuando el Oviedo el primer año jugó la promoción en tercera división, el Corucho apeó al Oviedo. Sí, hombre, sí está. Fíjate. Seguimos, sí, pero al Corucho le dio una pasada al Marino de Longo de tira que libres, joder. Yo estoy con Tini, Le dio una pasada de tira que libres, joder. El Oviedo, mira, el Oviedo, y es como el Oviedo y el Madrid, igual es que en primera. Oye, que venga un equipo
que no tienen ni agua, y que puedo hacer pupa, entonces yo ¿para qué pago a un ingeniero? Eso es lo bonito. Sigo cobre, ¿eh? Lo bonito del fútbol es que un equipo pequeño puede ganar un grande, joder. No, tíraslo tú, joder. Tíraslo tú. Fueron a Italia, fueron a todos los sitios, el Misfies. Mira, otra vergüenza, mira. Pero que no tiene cuando nada el Oviedo jugó en Zamora, voy a decírtelo ahora mismo, cuando el Oviedo fue a Zamora, de las Mil Buller y les Misfies marcharon de Colunga a las 6:30 de la mañana. ¿Oíste? Me parece normal. A las 11 llamo y están en Zamora. ¿Estamos de acuerdo? Y el Zamora no tiene derecho a ganar el Oviedo. Escucha, escucha, joder, déjame hablar, hombre. Claro que te dejo. El Zamora Claro. y fue el Oviedo. ¿Sabes cuándo marchó el Oviedo? Con un autocar lleno. ¿Sabes cuándo marchó? El día anterior. Pero es que alojamiento, desayuno, cena. Pero hay que intentar hablar de lo mismo. Vamos a hablar de lo mismo. Vamos a hablar en los 90 minutos que juegas en el campo. ¿Tiene derecho el Zamora a ganar el Oviedo o no tiene derecho? Tendrá, si tiene equipo. ¿Tiene derecho el Oviedo a ganar al Madrid o no tiene derecho? Sí, entonces es que todo el mundo tiene derecho. ¿Y el fútbol? ¿No hay Pero fútbol? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de fútbol? ¿Hablamos de fútbol o hablamos de que tenemos afición, de que tenemos campo de fútbol? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de fútbol? Joder, tenemos que decidir de lo que hablamos. Claro, pero tenemos que decidir. Entonces, el Oviedo, el día que quieras subir... ¿Contra quién juega? Contra el Marino. El Oviedo lo primero... El sábado. Lo primero que tiene que decidir el Oviedo es respetar al rival. Eso es importantísimo. Al enemigo importantísimo. ¿El qué? Pero ganándolo desde el respeto. De que los demás también saben hacer lo mismo que tú, joder. ¿Saben lo que yo valoro? Sí, hombre, sí, ¿cómo lo van a saber? Sí, hombre. Claro que lo saben, hombre. ¿Cómo que no? No, porque tú puedes... Mira, yo puedo comprar y tengo un 600, pero uno que tenga perras, joder, pues compra un Mercedes, joder, no es igual, ¿no? Yo no puedo comprar un Mercedes. El problema es que el Mercedes se puede estropear. Pero el problema es que el Mercedes puede estropearse. Que tuvo el Sporting que pagará al Pumarín, que eran 11 amigos y la caridad de Dios, puso el partido a las 5 de la tarde. Oye, pero ¿cómo haces esto, tío? Porque hacen trampas, eso es igual. Pero bueno, tú eso no lo sabes tampoco. Son anécdotas. Pero el Oviedo debe de ganar. El Oviedo debe de ganar. Hay que ser, pero no hay una ciencia exacta, joder. Pero puede fallar un día. ¿El qué? Pero que puede fallar un día. Bueno, el Oviedo, Tino y Jaime, el Oviedo no gana por el nombre. Nos pasó en Caravaca. Creíamos que se bajaron del autobús, que íbamos y nos metieron una pasada en la cara. Claro que sí, pero es que hay que pelearlo en el campo. Si tú tienes dinero, con dinero, tú haces un equipo. El Oviedo es mucho más que el Oviedo, mucho más. Lo demás olvido. Mira, el Oviedo es un sentimiento. Entre otras cosas, joder. Yo, por ejemplo, el día que vino este paisano del México, de Casa María Santísima, con el que se metieron estos de México, yo lloré, ¿vale? Y no me da vergüenza decirlo, solo por la masa que hubo. Del presidente, al Sabino, al otro, todo lo que hubo allí, joder, a mí se me cayeron las lágrimas, cojones. Porque yo el sentimiento del Oviedo, ¿qué? Pero eso contamos el Marino y ganamos. ¿Ganamos o hay que salir a jugar? Claro, es que hay que ganar, pero hay que salir a jugar, hay que salir a jugar o hay que decir al Marino que vamos a ver, Carlos, lo que tenemos. Que el Marino somos un equipo, joder. Mira, a ver, vamos a las palabras, hay que retomar, a las palabras de Eusebio. Un equipo que se forma deprisa, corriendo, un equipo que dentro de lo que cabe... Bueno, joder, las cosas salieron mal, ¿de acuerdo? Bueno, desde que el alcalde de Oviedo jodió al Oviedo, que fue el primero que lo jodió, con todos aquellos, con Tony la Vieja, el otro, ¿cómo se llama? Berto, cuando hicieron aquello del Astur, todo. Es un morro que se lo pisaban. El único que salió jodido siempre fue el Oviedo. Siempre a joder al Oviedo. Bien, pero no, de los tiempos del presente, de los tiempos del presente, coño. Pues vamos a arreglar esto. Eusebio lo dijo. Hay que meter un equipo, un equipo que se hace corriendo, deprisa, tal, jugadores que no saben si esto va a seguir, si esto va a funcionar o no. Vienen. Van terceros, van a 3 puntos. ¿Que hay que tocar el equipo? Seguramente. Y en eso están. Pero hay que morir con los que están. Claro que sí, que hay que morir con los que están. Hombre, claro que hay que... No, hay que morir con los que están. Joder. Sí, señor, mire, en la camiseta que lleva pon Real Oviedo. Hay que morir con ellos. Hay que morir con ellos. Sí, claro. Y vamos a respetarlo. Claro que lo vamos a hacer. Fenomenal. Center, pero también... Mira, te voy a contar una cosa, Tino.
¿Qué? Mira, tengo 45 años. ¿Sabes cuántos años llevo de socio del Oviedo? No. 45. Peor para ti. 45, no, peor para mí no. No, Todo lo pero, contrario. vale. Entonces, tengo tanto derecho como el que más en esta ciudad a hablar del Oviedo. Tanto derecho como el que más. No más. Bueno, la misma. Vale. El mismo. Sí, pero yo... El mismo que te tú y el sigo mismo que este preguntando, señor. ¿Quién fichó? No lo sé, te lo ha dicho Eusebio. Pero es que te lo ha dicho Eusebio. ¿Quién fichó? Da igual quién los haya fichado. Hombre, no. Están ahí, van terceros, que no van los últimos, a ver joder. Si ahora pones Tino, joder, fiches que a cuatro. Tino, Mira, 3 puntos. tengo yo un barrendero en mi calle, que es el mejor barrendero de España. ¿Y alguien lo negó? No, fíchalo para el Oviedo. Pues no se puede fichar para el Oviedo, porque lo del... Lo primero que hay que hacer es respetar a la plantilla del Oviedo. Hay que respetarla, pues. chicos. ¿Estamos de acuerdo o no? No, yo no estoy mucho de acuerdo. Hay que respetar a los futbolistas que están ahora mismo del Oviedo, hay que respetarlos. El Oviedo tenía que tener un poco mejor equipo. Y si tú pagas... Un poco mejor. Escucha, si tú pagas a un jugador, uno mejor o tú peor, pues si fiches al mejor, el mejor tendrá que demostrar que es mejor de... ¿Cómo gana un Oviedo? 40, 30, 40, Bueno, 50.000 euros. Claro, mira, yo por descontado que creo que el Oviedo no ficha el mejor. ¿Y el futbolista yo me tiene la uno el culpa? caudal. Que paguen 30 o 40 que tiene la culpa. ¿El futbolista? Alguien no tiene la culpa. ¿Pero tiene la culpa el futbolista? La culpa no es viuda, joder, alguien tiene la culpa. ¿Tiene la culpa Si el futbolista no? No, pues el presidente. Oiga, usted... Tú échale a quien quieras. O el entrenador no, que este no fichó A mí me vale que el equipo ahora mismo vaya tercero, que el equipo no vale tenga... para nada eso. Sí, que el equipo tenga posibilidades. Mira, en el mes Carlos, de diciembre mira, de fichar a 3 o 4 futbolistas... Si no los fichas, cosa más jodida. Porque con ese equipo, tú si viste alguno de esos del sur, los equipos del sur están bastante bien montados, ¿no crees? ¿Bien montados de dónde? ¿De Buen dónde? equipo, ¿De cuándo? claro. ¿Cuáles los del sur? El Eibar, el otro... ¿Cuáles? ¿Los del sur cuál hablamos? Mira, ¿De Andalucía o lo de...? Sí. ¿Sí? ¿Pagan? Venga, ¿Pagan? Ese es otro tema. ¿Pagan? Paguen la de Dios. ¿Pagan? Sí. ¿Dónde? ¿Prometen la de Dios y pagan? No, pero son los que van a subir de ahí. ¿Van a subir? Sí. Vamos a ver, vamos a hablar en junio. Vamos a ser prudentes. No, en el fútbol hay que pagar. Claro, en el fútbol... pagan. No, sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees? Sí. Ya lo veremos. En el fútbol paga... Ya lo veremos. Porque eso dice... Ya veremos. Es que Esos que se entrenan ahí, porque Vamos a ver, el vamos a ver. jugador, Carlos, un jugador del caudal, si bien para el Oviedo, si en el caudal cobra 1.000 euros, no sé si los cobren o no, si cobra 1.000 euros, en el Oviedo quiere cobrar 12.000 o 15.000. Yo eso hasta ahí ya no llego. Yo creo que un jugador que va al caudal, por el mismo dinero, en las mismas condiciones, sería mucho mejor para el Oviedo, venir al Oviedo mucho mejor que ir al caudal. O el Marino del Banco. El delantero centro del caudal no tiene nada que envidiar a ningún futbolista del Oviedo. No me acuerdo cómo se llama. Un tal Javi Sánchez. Javi Sánchez, sí. No, hay muchos. Tú Carlos, ves un- entonces tú- y tú eso- pagas, Nadie dice que no. tú Pero pagas, nadie dice que entonces no. a pagar tienes que Pero tú pagar crees que por cuando te equivocas te quieres ¿Cómo equivocar puedes adrede? traer un tío ¿Tú de consideras que te Andalucía quieres...? aquí a Pero jugar? no, oye, puedes equivocarte en uno, En uno, joder, no en pero 12, cojones. El Oviedo, fíjate, el Oviedo está equivocado en cosas que no les planificó bien, alguien lo hizo. Y Alguien lo pero hizo ahí mal, no no se sé. movió ni Dios ahí. El Oviedo tiene 23 jugadores, porque si yo tengo un equipo de tercera división, que me parece que va el segundo, primero va el Niño, el de Iván. Que ayer perdió Sí, también. ayer perdió. Perdió con la universidad, sí. Iba- Con la universidad. bueno, igual, perdió. Pero va el primero. El segundo debe ir el Oviedo, Langreo y el Uni. Bueno, si yo tengo un equipo en tercera, la diferencia entre un equipo tercera y uno de segunda B, yo como la que está en el caudal, que estaba en tercera y ahora está en segunda B y va el 10, nada más. Y entonces, esa filosofía entonces cojo de aquellos jugadores, de aquellos que tengo el Oviedo, si hago una plantilla, procuro hacer una plantilla, pago bien, pago tal, y oye, si en un momento dado necesito un guaje, oye, chaval, sube. El Oviedo tenía que tener juveniles buenos, pero no puede Ese tener. lateral que ayer jugó con el Oviedo, Espera un la momento, Moreno, que estoy hablando yo, que soy el jefe. Perdona. Mira, tú llegas Pero a el juveniles y mayor. ayer en juveniles, El mayor, que el día mayor. en juveniles llegas y el Oviedo ayer, en División de Honor no sé cómo quedó. En Liga Nacional ganó un equipín ahí, pero ¿dónde estábamos? Y después ¿qué? Llegues a los infantiles, el Oviedo 29, el equipo que ganó ayer el Oviedo 0.
Pedro, porque está mal organizado y no lo quieren dar a entender. Y alguien tiene que decir, oye, vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué produjeron, que lo estoy diciendo todos los días? ¿Qué es lo que producen todos esos canteros de abajo que no producen jugadores? Gemelu, y ahí tienes que ser muy claro y tienes que intentar. A ver, tienes que ser muy objetivo. Que se pueden hacer las cosas mejor, seguro. Seguro. Sí. Que se hicieron mal, vamos a ponerlo en duda. Bueno, bien. En los últimos años, 4 futbolistas del Real Oviedo están en la mejor liga, o en la segunda, o en la que tú quieras, del mundo, como ya la inglesa. Y salieron del Real Oviedo. Vale. Entonces, ¿que se pueden hacer mejor? Segurísimo. Pero que se hicieron mal del todo, no, Geme. Pero eso hay que respetarlo. Tú no estás hablando conmigo. Estoy hablando contigo. ¿Qué y cuatro estoy hablando, son los que me estás diciendo? Pues estoy hablando de Michu, estoy hablando de Mata, estoy hablando de Adrián y estoy hablando de... ¿Quién me falta? Pues de Santi. De Cazorla. Bien. Tenemos 4 futbolistas, ¿no? Ese Mata estuvo aquí. Bien, perfecto. Empezó lo primero salió del Juventud de Estadio, primer artículo. Después vino el Oviedo y escapó. Y se hizo en el Real Madrid. Correcto. Espera, que te voy a decir más. El señor Santi Cazorla, que lo iba a traer yo aquí, que iba a venir. El señor Santi Cazorla, como otro niño que tengo yo, que va a venir también aquí, hubo un año que fue para el Oviedo, el primero que lo tuvo fue un equipo que hizo mi amigo Julio Lamuño, que va a venir el sábado aquí, también. Ese fue el que lo sacó para Corredoria, ¿cómo se llama el equipo? Para el Covadonga, que llevábamos el nombre y iba yo, yo era el ayudante de él, Julio Aceto, el otro, y yo con Santi Cazorla, con Adrián Colunga, el Mineño y el otro, iba yo allí a entrenar con ellos. Bueno, y ese año fue que me engañaron bien poco, fue en un momento dado, Infantil marchó para el Oviedo. Y a mí no me gustaba. A mí me gustaba que siguiesen ahí. Yo prefiero más que estén en los equipos de abajo. Pero en el Oviedo, ¿sabes? Como no les gustaba. A unos que no tienen ni idea, pero que todavía siguen en el Real Oviedo. Y hazlo como tú, que presumen dicen, el Real Oviedo, no presumir, tú opines. Estamos opinando. Los mandó para las Tours. Y ese niño no valió para el Oviedo, y es mentira. Ese niño marchó y fue para tercera división del Villarreal. Y ahí fue donde salió. El Oviedo no lo vio. Bueno, vamos a ver. Ganó Pérez porque hay un estamento bien hecho, o así, que oye, por formación. ¿En Oviedo los críos saben jugar al fútbol o no saben jugar al fútbol? ¿El qué? ¿En Oviedo los críos saben jugar al fútbol o no saben jugar al fútbol? Sí. Mira, tú tienes uno que juega cojonudo. Bien. Si lo metes en el Oviedo van a joderlo. Bien. Pero escucha. Bien, ¿sabes jugar al fútbol o no sabes jugar al fútbol? Déjame seguir hablando. Claro, hombre, como no te voy a dejar. Escucha, pero el tuyo, como no está metido en esa rueda, que son ruedas, es una mafia, eso es una mafia. Como no está ahí, primero van a echar a uno que vino allí por el artículo del DEU, primero que el tuneño que juega bien. ¿Qué te parece? Y el tuneño no se te ocurre nunca, de momento, cambiarlo. Te lo vas a jugar, Te lo vas a jugar, porque a lo mejor va al Oviedo y sería mejor para él. Pero si juega aquí va a ser más jugador. Y a lo mejor algún día va a pasar como a Santi Cazorla, que tuvo que pirar para salir lo que lleva. O Adrián Coluna, que tuvo que pirar para saber lo que lleva. ¿Vale? Mira, el FIU en aquel grupo era extraordinario. Bueno, juega extraordinario, pero bueno, no tuvo suerte. Yo creo que el culpable un poco fue esto. Porque claro, es decir, si el niño y dice, papá Marcho, escucha, espera un momento, papá Marcho para Alicante. Este no lo deja marchar. Déjame marchar, vete tú. Claro. Bueno, vamos a seguir. Como futbolista extraordinario. En el fútbol te equivocas y la evolución de un crío con 13 años, a lo mejor luego con 14... pues lo que antes no parecía, luego es, y no es fácil acertar, porque los críos van cambiando, y no es sencillo, estamos de acuerdo, ¿no? Vienes contando a mí que salieron del Real Oviedo. Pegando ya la pelota. Del entorno del Oviedo por lo menos salieron. Claro. Bueno, salieron de Oviedo. Vamos a ampliarlo. En lugar del Oviedo vamos a ampliarlo a Oviedo, a la ciudad. Coño, los desecharon, desechos de 70, no ellos servían. ¿Jugaban al fútbol en Oviedo o no jugaban? Coño, en la ciudad, ¿jugaban o
no jugaba. El otro que jugaba con eso, Perdón. Adrián Colunga. Claro, voy a entrenar aquí yo. ¿No ves? Adrián Colunga para el Sporting. Voy a entrenar ¿Sabes yo. quién era el Huelva? Voy a entrenar yo. Cinto, que jugó en Y el el Sporting. entrenador que trae a todos esos años, ¿sabes dónde está? Pidiendo un puesto de trabajo, que lo voy a promocionar. Vamos Tengo a un ver, amigo yo. en la última época de Julio, la primera te lo voy división, a traer aquí, ¿salieron yo, jugadores de la aquí. cantera o no salieron jugadores de la ¿De cantera? qué? ¿Cuándo? ¿Cómo que no? Del Oviedo Tú, últimamente tú, nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? nada. ¿Cómo que no? Bueno, En primera división jugaron en los años que estuvimos, No, pero desde el que- 89 al 2001. Vino aquel Sergio Ugarte que no Chucho, valía bien, para nada. bueno, Y el otro, y el Bueno, otro. y el oye, otro. que vamos a respetarlo, venga, vamos a marchamos. respetarlo. Ya está. Vamos a Vale, vale. respetarlo. ¿Ya terminamos? Marchamos. No, hombre. Pero, Vamos a hablar ¿salieron de... jugadores o no salieron? Dímelo, Oye. coño. ¿Jugaron futbolistas de Oviedo o vamos no a ver. jugaron? No, Sí, no, claro que no me hacéis jugaron. caso, que hazme 5 Sí, perdón, minutos. perdón, Carlos. perdón, pero ¿jugaron o no jugaron? Sí, que me da. Claro, No jugaron, fenomenal. no jugaron nada porque el Oviedo está ahí, que no va para nada, no va para nada. Vamos a hablar de Sporting. ¿Qué? Yo del Habla Sporting tú no de hablo, Sporting. porque ¿Eh? yo- Pues cállate. Como ellos dicen, Pues yo- ahora del el Sporting voy a discrepar yo de lo que quiero- tú dices. No quiero el Sporting, No, yo no no. quiero ni que gane ni que pierda. ¿Cómo A mí, discrepar de lo que yo desaparezca. digo? Lo mismo que un buen Sportingista, Pero- que el Oviedo le den por ahí. Vamos a ver. puedo coincidir Bueno, contigo. pues nada, No, oye, no, no claro, se puede, claro. no El se Sporting puede. Es un equipo asturiano. Sí, sí, me parece todo muy El bien. Sporting es un equipo que me merece muchísimo respeto, Y yo independientemente también. que A mí cuando me juegue gusta. contra el Oviedo, que gane el Oviedo. También dicen, Eso lo tengo claro. también dicen mucha gente, como dicen muchos, Eso es una puta forma Oviedo de- y puta capital. Pero eso es una Y yo forma soy de la de- capital. eso es una forma de Bueno, hablar. pues ya está. Eso Yo- es una forma. No, de- no, Lo no. Yo bonito no del quiero, fútbol- vale, cada uno y cada uno. Lo Yo bonito del estoy- fútbol y es la rivalidad. Yo, en el Y Sporting, es- si juega bien, te lo voy a decir, juega bien el Sporting, vale. Sí, sí. Si juega mal, te lo voy a decir también. Ahora, si quiero que gane o que pierda, por mí que desaparezca. Vamos a ver, Tino. Tino, No, hay que quiero- respetar no podemos muchísimo, hay que respetar Pero yo muchísimo. no puedo decir lo que yo sienta. Puedes decir lo que tú sientas, Pues ya está. pero lo mismo bueno. que queremos que nos respeten hay que respetar. Yo- Y pero evidentemente, yo- No, eso- evidentemente Tú di lo que tú quieras, sí, tío, claro que joder. digo lo que yo quiero, Claro. efectivamente, pero yo lo que tengo que hacer Voy a evidentemente Lucre, voy a Lucre, el Sporting merece todo el el respeto. negocio, yo o quiero- allí enfrente de mi como el casa, Oviedo lo merece del allí. Sporting. Si el Sporting juega, abren la televisión. Yo Si el ayer Oviedo vi- juega, Claro, apagan. a ver. ¿Qué cojones me Bueno, lleva a mí? eso Vamos a ya- seguir. eso hay que reconocer. Hay que discrepar Yo- yo voy a discrepar del Gemelu. Yo- Y el Gemelu lleva toda la temporada diciendo que el Sporting no va a subir. Yo no sé si va a subir No, o no, no, pero que se va a meter en la pelea seguro. No. Bueno, Que bueno, hay que dar vale, tiempo al vale. entrenador, seguro. Que Bueno, tú cuando eres un yo- entrenador bueno, nuevo hay que llegar, hay que ver lo que tienes, hay que ir confiando poco a poco Vale, en la gente, vale, vale. ¿Dónde juega el ir domingo? cogiendo tu equipo En base. casa, en casa. ¿El domingo que viene juega Sí, desde casa? sí, tiene 3 partidos en casa, de 5, 4 en casa, no sé. Bien, Después ya pues ir a afuera. partir de ahí, Pero yo bueno, creo que- Yo lo vi. Oiga y- usted, y- que estaba yo porque sí, me sí, dio usted perdón, paso, perdón, me dio usted vamos, paso. vamos, sí, sí, Me acuerdo no, yo, sí. me acuerdo yo que me dio paso. Sí, sí, sí. Bien, yo discrepo de usted. Vale. Yo considero que puede enlazar. Yo considero que tiene muchos ingredientes para poder enlazar. Que creo que hay cierta gente que llegó de primera que puede poco a poco ir amoldándose a la categoría, que creo que un entrenador nuevo Mira que la llega y Constante, que te pueda digo, conocer, Ahora, que deja. pueda conocer en profundidad ya al equipo, puede sacar ahí más jugo, y luego tiene una afición que aunque Tino no le guste, empuja mucho. Sí, y por sí, tanto bueno, puede estar arriba. bueno, y sí. como se meta arriba, es un rival peligrosísimo. Bueno, ayer bajó un poco. Yo, lo veo yo, ayer que- en yo, la el afición, que ¿eh? bajó. yo qué dije. La masa. Usted Yo dice dije- que no va a entrar, que no va a entrar arriba. Yo, Usted dice que no va a para que entrar yo me arriba. equivoque en el peloto, ¿Ya me puedo levantar? hay que ser. Espera ahí un poco, por favor. Si me ha Tenemos dado 6 mano, meses joder. para que nos dé la Vale, razón. vale, ¿no? bien. Mira, yo aquí no dije nada, dije que yo estaba mucho más a gusto con el chaval, aunque sin valorarlo demasiado, a que sí Manolo, no sé, Murias me parece que se llama. Dije, es que lo vi yo hacer partidos en el Sporting buenísimos con Manolo Murias. Después los jugadores, ya sabes que los jugadores tienen sus problemillas. Yo sí lo puedo decir, porque tuve 29, 49 años en el banco y sé cómo son. Y yo lo valoré. Y yo lo valoré a ese chaval, vamos a hacer esto. Y es que el presidente, como todos los presidentes que son, ya sabes cómo digo yo que son, lebrerillos, un poco mafiosillos, un poco de... primero llegaron al entrenador y cargaron aquel promedio. Escucha. Begaran no es sospechoso, se cargó muy poca gente Bueno, en su bueno. edad como pero- presidente. en su época. Bueno, déjate. No, no, y es Vengan sospechoso. Arangoye como los demás. Como yo. Álvarez, igual que yo, como los demás. Primero ellos y después ellos y más tarde ellos y después lo que venga. Punto. Y cargaron al más proví.
a ese niño. Y ese niño no iba equivocado, porque yo ahora estoy viendo el Sporting y los jugadores que yo veo del Sporting van a tener posibilidades. Aquellos que tenía aquel guaje que va a costar, iba a hacer medio campo, porque sí, todo el mundo recuerda que aquí decía yo, un delantero un centro, ayer por lo menos ya salió en el segundo tiempo, un delantero un centro tirando los corners, en vez de ir a rematarlos, él tiraba los corners. Tú fíjate cómo estamos, preparados, bueno. Y ahora ya está jugando con uno menos, un delantero menos, un poco tal, y va metiendo esos niños que tienen, mayoría de su casa, que pueden ir poco a poco. Pero ya te digo yo que este año no va a subir, ¿vale? No oye por nada, pero Carlinos... Pero tenemos 6 meses para verlo. Sí, vamos a verlo si y yo quiero que gane, pero yo sé que no va a ganar siempre. Si te equivocas, seguramente Casa Lobato no te va a volver a invitar. Está claro. A mí, tú me ayer, yo, Lobato, tomando un vinillo. Pero si te equivocas, seguramente no te va a volver a invitar. Que yo me equivoco. Que si te equivocas con el diagnóstico, es que no te va a volver a invitar Casa Lobato, seguramente. Tendrás que pagar porque joder, no te puedes ir equivocando. No, es muy difícil que yo me equivoque, no me voy a equivocar. Vamos a esperar. Vamos a estoy yo un día allí. Vamos a esperar. No, yo no me voy a equivocar, no. Lo que pasa es que ahora en la segunda división hay 2 que ascienden directamente a la primera división y 4 que promocionan. Claro. O sea que son 6 equipos que hay posibilidades de entrar ahí en ese... Hombre, luego es unos cuartos de final, esos 4 que quedan son los cuartos de final. Claro. Pero bueno, sí, que por eso, hay que luchar ahí la tira, por eso ¿no? hay una lucha constantemente en la segunda división B, por eso es buena. Y es buena porque hasta el 10º está tocado o para arriba o para abajo. Sí. Y por eso, y jueguen bien y ves equipos que quieren jugar sin tener... Y pasar hasta estar preocupado por el descenso hasta ya preocupado. De momento hay lucha y pelea, Pero el Sporting era un equipín que podía hacer, lo que pasa es que creyeron todos. El primero que lo creyó fue el presidente, porque si no, no lo hubiese echado a ese. Y si tiene gente allí que consultarse, pero no consulte con nadie. Pero de mano, y a mí me cuenta que... Mira, al presidente de mano lo que ya hay que agradecer ya que hubiese apostado por él. Hay que agradecer que hubiese apostado por él. Que las circunstancias... Coño, apostó por él, coño. Joder, le dio la oportunidad, los resultados... No lo he hecho al mes, pero los resultados... Apostó mal, porque yo creo que no era el ideal, creo. De todo lo que yo conozco de fútbol, y yo en Gijón conozco bastante, pero es que esto del fútbol es imposible, porque si metes un futbolista... 30 segundos, mira, un futbolista, si lo metes mañana del filial del Oviedo y va mal, dice, ya que estaba muy verde. Si no lo metes, ya que ¿para qué lo quieres? Digo, joder, hay que acabar decidiendo si lo metes o no lo metes. Uno que no tenía gallines cree que los cagaretes serán huevos. Y eso a mí no me pasa. Yo en el fútbol estoy súper preparado. Y hablo porque lo veo. Bueno, yo veo... ¿Cuántos años esperamos a meter a Manolo? Metémoslo ya, esperamos unos años, seas mayor... Pues a lo mejor Manolo, ese Manolo a lo mejor, si hubiese las cosas bien hechas, yo siempre dije que yo prefiero más un entrenador. Se hace mucho más entrenador el del Caudal de Mieres y el de un equipo de pueblo que el que lo tiene todo, que eso ya es algo de como lo que decía el gemelo. El Oviedo lo tiene todo. Tú vas a un equipo, tú vas a Mieres y cuidado, que ya no llega el hablar con el presidente, y está bien, es que los de atrás son... A ver, cuéntame una cosa, Gema, a ver, ¿cómo me explicas lo que ocurrió en el Oviedo en los últimos años? A ver. ¿El qué? Lo que ocurrió en el Oviedo en los últimos años. A ver, Pichi Lucas viene el primer año, a mitad de temporada, hace un temporadón. Cuando luego, al siguiente año... ¿Hace un temporadón? Sí, hace una temporada muy buena, incluso nos mete arriba. Nos mete segundos. Coño, espera un momento, Geme. Espera un momentín. Cuando el equipo está hecho, saca el partido, tal. Cuando al siguiente año empieza él, la temporada, el equipo, y supuestamente tendría algo que ver en la configuración, el equipo no va. Siguiente año pasa lo mismo, hombre. Viene Pacheta, en mitad de temporada, el equipo hecho, saca el partido, no pierde 10 partidos, tal, está a punto de entrar en promoción, vuelve a hacer el equipo y el equipo no va. ¿Qué hacemos? Hazme caso a mí, mira. Coño, dime qué hacemos. Te lo voy a decir. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Dejamos al entrenador hacer el equipo o no lo dejamos? ¿Qué hacemos? De la Vilesa, a ver si otro día lo hacemos a Vilesa, a Caudal, a todos. Pero voy a decirte una cosa, mira. Tú eso no lo sabes, porque tú tienes 4 empleados que son 4 maravillas. Cuando un jugador va a un equipo, parece que va a ser la hostia, va a meterles por todos los lados, trabajo, sí señor. Cuando no es eso,
empiecen a bajar. Y eso pasa en la vida, en el fútbol y en todo. Y por eso tienes que ser un perro como un dictador. Más malo todavía con los jugadores, porque si no se acomoda en el nivel... ¿Qué? ¿Dejámoslo hacer el equipo o no? ¿A quién? Al entrenador. Si lo dejen hacer el equipo... ¿Dejámoslo hacerlo o no? Bueno, yo no creo que un ¿Tú equipo... como entrenador prefieres que te den el equipo hecho y entrenas los 20 o hacerlo tú? Mira, un entrenador de un equipo debía de tener siempre un director deportivo bueno y competente. Sería mucho mejor para la sociedad que tener de ahí el mando al entrenador. Toma este. No, espere. Uno que mande siempre por encima del entrenador. Pero el entrenador va a depender de los jugadores que tenga. Igual que lo dije de Mourinho y de los de arriba. Tercera igual. Entonces a mí por ejemplo, decía, oye, ¿y tú, Jaime? Soy yo el que los ficho, soy el amo. Yo encima era el amo. Fíjate cómo era yo. Yo tuve a este señor que se lo voy a agradecer toda la vida. No, Mourinho ya con dinero se equivoca. No, mira, este señor lo tuve yo de preparador físico. De aquello no había preparadores físicos. Pero esto era como el gamo de Dublín. Corría. Cogía a los míos, joder, andaban, que volaban. Y yo, ten cuidado, que vienen detrás. Pues alguno se quedaba atrás. Este los veía, los de atrás y los de delante. Era monstruo. ¿Entiendes? Y eso y es lo que va en la vida, estar encima de ellos. ¿Sabes? Ahí no se movía nadie. ¿Entiendes? Y yo soy amigo de todos. Bueno, hay algún cabrón que me ataca un poco, Camacho, el otro. Me llevo a... Pero mira, sí. Eso tienes que decirlo en alto, porque seguramente Eusebio, yo el recuerdo que tengo de él... Eusebio fue paisano maravilloso. Bueno, es. Oye. Ojo con ese tema, que es muy importante. Pero cambió totalmente el concepto de árbitro, seguramente a nivel nacional, y ahora que nos lo confirme él. Físicamente, la figura del árbitro era otra, era más fuerte, más fuerte, vamos a ser claros. Bueno, pero Eusebio entrenaba, seguro, estabas finísimo y además entrenabas... Pero fue precursor, por ejemplo, porque luego vinieron en el fútbol asturiano entrenadores físicamente extraordinarios, como fue Manolo Díaz Vega, como fue Mejuto, como fue... Pero habría pocos en tu época, ¿verdad, mira, Eusebio? La persona que un poco nos hizo tomar conciencia de que había que entrenar y tal fue Fermín Alonso Sálava. Fermín Alonso Sálava, que era el presidente de los árbitros aquí en Oviedo, fue el que nos dijo, coño, los que tengáis tiempo, podáis... Yo bien, es verdad que, bueno, pues podía ir a entrenar... ¿Y a nivel nacional ocurrió eso? ¿O fuisteis precursores casi? Bueno, sí, ahí en esta parte fuimos precursores. La cosa bueno, como... eso fue mejorando un poco. pero es un tema muy importante, porque mira... Claro, las cosas como son... ¿Algo? O sea, algo. La figura mucho. de Eusebio en un campo de fútbol era la de un futbolista. Claro, claro. Las cosas como son. Y entonces, ¿tú luego arrastró todo eso. Y suspendía con esos? ¿Qué va a suspender? Joder. Bueno, hombre, luego está el ver una jugada o novela y un tema diferente, Carlos, y un tema de suerte. Y un tema... los árbitros tenían una relación total con la base. La base de un buen árbitro de aquella era con los jugadores. Se hablaban con los... Ahora no, ahora los árbitros no entienden los jugadores. Ahora los árbitros van a lo que van, a subir arriba, a mantenerse, entiéndenos, porque no son como estos árbitros como este. Y este estaba de director del banco y yo pedía permiso, lo que sea, ahí y a trabajar. Estos de ahora son casi millonarios. Bueno, vamos a esperar un segundo, Bien. El árbitro de ayer que hizo un gran partido, el del Madrid, ¿cómo se llama ese? No sé quién arbitraba ayer. Bueno, escucha, el árbitro de ayer solo tuvo un fallo. ¿Sabes qué fallo tuvo? No haber echado al entrenador del Madrid porque mereció la expulsión. ¿Tiene que dialogar o no tiene que dialogar? ¿Que tiene que dialogar? No, ahora ya no dialogan. No, eso no, como antes. Ese árbitro sí que dialoga. Pero tú crees que en un Bernabéu, te da tiempo a dialogar? Sí, hombre, sí. ¿Sí, tú crees? Bueno, yo venía en viaje, no vi ayer partidos, la verdad. Oye, Mateo no sé qué se llama. Mateo, bueno, tenemos que marchar. Bueno, vamos a despedir. Pero, ¿despide el hermano mayor o vas a despedir tú? Bien. Yo era una... Ojo.
a la confitería Asturias, mi amigo Ataulfo, va a venir para septiembre, para enero. A Mateo Astur, a Iván, a ver si un montón de gente van para allá, mira, ahí está. A la Costana, que llegue lo máximo, para el Tinillo, allí vamos a ver a Antonio y ¡pum! Y después tenemos al bar que inauguraron, que mañana voy a ir, claro, pues contado, con 3 o 4 amiguetes, va a tomar un vinillo, a la Buenaventura, a ver cómo va solucionando todo aquello. Creo que está precioso, tenéis que ir en la avenida Galicia, que está como Dios. Y después, pues bueno, después tenemos que ir como siempre. Eso, bueno, ya tenemos que ir. Tú haz tiempo que no vas, por Lobato. Sí, tú haz tiempo que no vas. Hay que ir a Lobato, porque lo de Lobato no oye por nada. El Lobato fue el mejor que hubo en el fútbol. Para el Oviedo, para todos. A mí, como restaurante el mejor. Bueno, como restaurante ya se sale de la tabla. La palabra el mejor y es muy dura, bueno, para la hostelería y para tal. Lobato es una gente extraordinaria, pero hay mucha gente en Oviedo que también lo hace bien. Coño, hay que respetar a los demás. Sí, claro. Hay que respetar a los demás. Oye, en casa Manujante durante un día, ¿ves? Por descontado que hay muchos por ahí que están y que están. Yo hoy desayuné un pincho de tortilla y una familia extraordinaria. Claro que sí. Tanto él como sus hijos. Yo sí hablo de Lobato y de todo, porque siempre fue una vinculación de Oviedo de toda la vida. Yo entraba en Lobato cuando era niñuco. Gran paisano, gran amigo y gran paisano. Bueno, salud para todos, felices fiestas. Bueno, fiestas. Yo tengo que venir el día 21. El día. Cuando llegue el 24 estaremos aquí. No voy a estar aquí, pero desde Ribesé os veo por internet. Sí, tomamos, sí. Bueno, Carlos, muy bien, mucha salud. Y al Geme, gracias, amigo, no quería venir el cabrón. Y bueno, ¿pasástelo bien o no? Sí, de puta madre. Bueno, salud para todos, Felices fiestas.